Antes de continuar con el tema de este video, quisiera hacer un breve anuncio. Últimamente me han dado ganas de comenzar a hablar de temas que no necesariamente tratan de la música. Incluso hasta ya hice uno que trataba sobre la ciencia y el problema que enfrenta al tener que lidiar con estudios poco confiables que son presentados como parte del currículum científico. Y que por cierto sigue pendiente la secuela del video, pero ya viene en camino. Así que quedan advertidos que de ahora en adelante el contenido de este canal podrá llegar a ser uno más variado. Y esto con el propósito de incrementar la producción y cantidad de videos que saco al mes. Así que vamos a ver qué pasa, pero ahora sí, pasemos al verdadero motivo de este video y hablemos de la armonía. La descripción más sencilla que se me ocurre para explicarles lo que es la armonía sería el uso de dos distintos tonos o más sonando al mismo tiempo que además comparten alguna relación específica. Pero también hay que tener cuidado bajo el contexto que la usamos porque aún en situaciones donde parece que sí es apropiado usarla, quizá hay alternativas que describen mejor lo que está sucediendo. Por ejemplo, si yo les produzco este tono individual y luego le agrego la quinta, creo que podemos estar todos de acuerdo que esto sería una armonía. Y sin embargo, cuando se toca el tono de algún instrumento que produce la serie armónica, muchas más frecuencias son excitadas. Y si esto es una armonía, ¿por qué esto no? Se podría hacer el argumento que un tono individual que produce la serie armónica como esta también produce una armonía. Podríamos incluso llamarle la armonía de la serie armónica. Pero en vez se le conoce como el timbre del instrumento. Y con buena razón, porque si comenzáramos a categorizar a una nota individual como una armonía, pues complicaría bastante el lenguaje que se usa en la música, así que así mejor dejémoslo. Y bueno, aparte de eso, también hay varios momentos dentro de la música en donde hay una aparente armonía, pero no es considerada como tal. Por ejemplo, en las fugas que componía Bach, hay varias situaciones en donde nos encontramos con armonías formándose, pero en vez de ser consideradas como acordes o armonía, se consideran como múltiples melodías sonando al mismo tiempo. Entonces, nuevamente sí es armonía, pero no lo es. Y otra cosa, también cuando pensamos en lo que significa la palabra armonía, generalmente pensamos en algo que está relacionado a la paz o con algún equilibrio ideal de alguna cosa. Por ejemplo, buscamos armonía en nuestras vidas, en nuestra sociedad, con la naturaleza, etcétera. Pero en la música es algo distinto porque no solo se hace uso de la armonía consonante, sino también de la disonante. Entonces, la armonía en la música no necesariamente representa la consonancia o un balance tonal que resulte agradable al oído. Posiblemente esa fue la intención al inicio. Por ejemplo, Pitágoras es principalmente conocido por ser un matemático, pero en los círculos musicales es más popular por sus aportaciones teóricas a la música. Y Pitágoras consideraba una sola relación armoniosa como la más ideal, y esa era la relación entre la tónica y su quinta. ¿Y por qué? Porque la relación matemática entre estas dos notas es de las más sencillas, lo que equivale a una buena consonancia. Y Pitágoras, por lo que tengo entendido, consideraba el sonido de esta relación tonal como un regalo de Dios, o dioses. E incluso generó un sistema enfocado a este intervalo de la quinta perfecta, conocido como la afinación pitagórica. Pero ya hablaré de eso más adelante. Pero bueno, aún después de la caída del Imperio Romano y el inicio del oscurantismo, de alguna manera esta corriente de pensamiento se conservó durante la época medieval en Europa, en donde los cánticos sacros de la Iglesia Católica solo hacían uso de dos distintas armonías, la quinta y la octava. Cualquier otra relación entre tonos era considerada inaceptable para representar el mensaje de Dios, por lo que entonces, al inicio, la armonía sí llegó a tener un contexto exclusivamente consonante. Más tarde se acostumbró el uso de las terceras o incluso de los acordes suspendidos que no son tan consonantes como las quintas, pero tampoco disonantes. Pero por ejemplo en el caso del tritono, que sí es un acorde disonante, que llegó a ser prohibido por la iglesia,
O bueno, al menos ese es el rumor, porque no estoy seguro de cuándo se hizo esta prohibición, cuánto tiempo duró, ni tampoco cuál era el castigo. Pero tampoco es imposible de creer, porque pues, que no se prohibía antes, ¿verdad? Y además la situación con el tritono es que sacrificaba la quinta, que les recuerdo era considerada un regalo de Dios, y la disminuía un semitono. O bueno, no la disminuía, la disminuye un semitono, lo que produce disonancia. Supongo que sería el equivalente a poner la cruz de cabeza. Y en situaciones cuando sí se llegó a usar este acorde, era con la intención de representar el concepto del mal, o hasta el diablo. Pero pues bueno, eso ya quedó muy en el pasado y al final la creatividad y curiosidad humana demostró que no puede ser frenada por ninguna ideología. Pero bueno, continuemos y hablemos un poco más sobre cómo funciona la estructura de la armonía. La primera regla es que la armonía, al igual que la melodía, está sujeta a la estructura de una escala y a sus distintos modos. Y para aclararles brevemente, un modo es un término que se utiliza para describir una escala dentro de una escala. Una escala dentro de una escala. Esto es como Inception, un sueño dentro de un sueño. A dream within a dream. Bueno, les explico. A lo que me refiero es que si el primer modo de la escala de Do mayor, por ejemplo, que seguramente todos conocen, es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces, su segundo modo sería Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Y el tercer modo sería Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Y el cuarto, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Y bueno, supongo que ya observaron el patrón. Los modos sirven básicamente para señalar cuál es la posición o fase en la que te encuentras dentro de una escala. Y bueno, la segunda regla es que un acorde básico está construido por la tónica, la tercera y la quinta de una escala, que incluso podría interpretarse como el núcleo de la armonía. Ahora, sí les comento que hay dos terceras dentro de la música. La tercera mayor, que corresponde a este intervalo con tres notas en medio, y el intervalo de una tercera menor, que es un semitono disminuido de la tercera mayor. Entonces, si armonizamos la escala de Do mayor usando la fórmula de la tónica, la tercera y la quinta, esto es lo que pasa. Y el resultado, si se fijan, alternaba entre acordes mayores y menores. El único acorde que rompe con esta tendencia sería el séptimo modo de esta escala, y la razón se debe a que el séptimo modo contiene una quinta disminuida, lo que lo convierte en la oveja negra de los modos. Pero sí tiene un uso interesante al mezclarlo con otros acordes. Por ejemplo, al combinarlo con el sexto modo, que viene antes, terminas con una progresión que tiene la emoción nostálgica del acorde menor y el sonido tormentoso del acorde disminuido. Y hablando de progresiones, una de las más populares es la progresión de círculos armónicos. Y que de hecho cuando uno quiere aprender la guitarra, el círculo de sol es de lo primero que te enseñan, por ser de lo más sencillo que se puede tocar en una guitarra. Y la estructura general de un círculo armónico siempre está formado por cuatro distintos modos en un orden específico. Comenzamos con el primer modo y de ahí siguiéndole el sexto modo, luego el segundo y finalizando con el quinto. Ahora, les comento que estos modos generalmente son mencionados por su nombre de origen griego, pero como yo casi no los uso y hay veces hasta donde se me olvidan o los confundo entre sí, yo personalmente decido mejor mencionarlos por su orden numérico. Pero bueno, todos estos son parte de la misma escala, todos comparten exactamente las mismas notas. Y por esta razón, esta progresión de los círculos armónicos es tan sencilla y agradable. Pero también existen varias progresiones de acordes que pueden utilizar distintos modos de distintas escalas. O sea, es decir, que no están utilizando una sola escala para crear una progresión como el ejemplo anterior. Por ejemplo, el tema más popular de Radiohead tiene esta progresión de acordes. Sol mayor, Si mayor, Do mayor y luego Do menor. Y como esta progresión empieza con Sol mayor, vamos a suponer que la progresión es compatible con la escala de Sol mayor. Entonces, si observamos la armonización de esta escala, podemos ver que incluye a Sol mayor y también a un Do mayor, pero no incluye ni un Si mayor ni un Do menor. Y esto nos sugiere entonces que la estructura
de esta escala cambia cuando se tocan estos dos acordes. ¿Pero de qué forma? Por ejemplo, lo lógico para muchos sería pensar que si te encuentras con un acorde mayor, pues utilizas la escala mayor. Y si te encuentras con uno menor, pues usas la escala menor. Pero no es así de sencillo. Porque como ya vimos en la armonización de una escala hay tres acordes mayores y tres menores. Pero solo se aplica la escala mayor para uno solo, que sería el primer modo, y la escala menor para el sexto. El resto de las posiciones utilizan distintas escalas, a pesar de ser los mismos acordes. Entonces, ¿cómo determinamos cuál escala es la que corresponde a cada uno de estos acordes? Es una pregunta interesante, aunque quizá más relevante para el tema de la melodía, pero como ya la hicimos, pues supongo que se debería de contestar. Pero sí les advierto que será breve, así que presten atención. Entonces, tenemos que adivinar cuáles son las notas que pertenecen a la escala. Pero estos acordes ya nos proporcionan con los tres primeros tonos. Ahora, para averiguar cuáles son el resto de los cuatro tonos que pertenecen a estas escalas, hay cosas que deberíamos de considerar. Y la primera es que entre más notas se comparten entre todas estas escalas, más compatibles van a ser entre sí y mejor van a sonar. Y pues aparte de eso también ayuda bastante conocer cuáles son los modos musicales y cómo funcionan generalmente. Pero bueno, ahora sí comencemos. El primer acorde corresponde a Sol mayor, como podrán ver, y eso nos deja con tres posibles escalas que forman parte del sistema diatónico. Pero como el primer modo, que corresponde a la escala mayor, es el modo que más tonos comparte con el resto de los acordes, la convierte en la más compatible de los tres. Así que, ¿por qué no escogemos a la escala mayor de Sol como la primera opción? Y bueno, el siguiente acorde es algo engañoso, y al parecer el más compatible sería el quinto modo, que corresponde a la escala dominante. Pero esto nos deja con tres tonos que no son compatibles: do sostenido, re sostenido y sol sostenido. Re sostenido es parte del núcleo del acorde, así que no podemos modificarlo, pero podríamos incrementar la compatibilidad entre estas dos escalas si cambiamos a sol sostenido por un sol, lo que convierte a esta escala dominante en una escala mayor armónica. Ahora, todavía podríamos aumentar aún más la compatibilidad si cambiamos a do sostenido por un do y convertir la escala armónica mayor a una doble armónica mayor. Y aunque con esto sí se incrementa la compatibilidad entre estas dos distintas escalas, hacer este cambio incrementa la tensión que existe dentro de esta escala, por lo que yo considero mejor que sí sería una mejor opción la versión anterior. Ok, el siguiente acorde es 100% compatible con el primero si se interpreta como el cuarto modo, que corresponde a la escala lidia. Así que pues usémosla. Y para finalizar, el acorde que cambia de do mayor a uno menor tiene también como posibilidad tres distintos modos, pero el más compatible sería el segundo, conocido como la escala dórica. Entonces, lo que acabo de hacer fue simplemente buscar el camino con menos resistencia. Todos esos acordes podrían representar distintas escalas si así se desea, pero les repito, entre menos compatibles sean entre sí, habrá mayor tensión en el sonido, y esto afecta particularmente aún más a la melodía, por lo que, por consecuencia, después ya no resultará agradable ni pegajosa y no podrá terminar en los billboards. Podría entonces decirse que hay más flexibilidad dentro de la armonía que en la melodía. Por ejemplo, se me ocurre algo. Les había mencionado que el núcleo de la armonía es la tónica, la tercera y la quinta. Pero no es la única forma de construir acordes. Por ejemplo, también se le puede agregar la séptima o la sexta. Podemos incluso agregarle una novena, que equivale a la segunda pero en la siguiente octava, también una onceava o hasta una treceava. Ahora, creo que sí notaron cómo dependiendo de las notas que se usaban, se le agregaba o cambiaba un número al nombre del acorde. Esto es como una abreviación que describe las notas que debes usar, ya sea con una estructura mayor o menor. Pero también hay formas de alterar el núcleo de la armonía, ya sea usando acordes suspendidos, es decir, cambiando la tercera por la segunda o la cuarta, o también se puede lograr aumentando la quinta o disminuyéndola. Y si lo piensan, se parece un poco a la combinación de los elementos químicos, ya que se puede cambiar bastante la estructura del sonido dependiendo de las notas que se usen, produciendo reacciones que tienen mayor o menor tensión dentro del acorde. Es como la química del sonido. Eso se me acaba de ocurrir ahorita. Bueno, vamos a usar este método para rearmonizar la progresión de los acordes en el tema de Creep.
Le vamos a agregar más notas a los acordes y vamos a convertir el núcleo básico de la armonía en uno más complejo. Pero la melodía va a ser exactamente igual, para que vean cómo incluso aunque le agreguemos tensión a la armonía, mientras la melodía sea una sencilla, todo funciona bien. Así que escuchemos. Pues, ¿qué les pareció? Ya que les he demostrado un poco la versatilidad que tiene la armonía, ahora aparte les voy a comentar que sí se puede hacer mayor esfuerzo por representar el mensaje o la emoción de la letra de la canción a través de la armonía. Por ejemplo, en el segundo verso menciona cómo es incapaz de mirar la persona a los ojos, lo que se puede representar utilizando un acorde aún más tenso, porque sí existe incomodidad cuando miras a alguien a los ojos y eres incapaz de mantener la mirada. Luego de ahí el siguiente verso menciona cómo es un ángel tan hermoso que hasta su piel lo hace llorar. Por lo que, para acompañar el mensaje de este verso, yo considero que lo apropiado sería liberar la tensión que se había formado. Ahora, en el ejemplo que les demostré, yo en particular no seguí la intención del mensaje de la letra, y esto no necesariamente significa que la música tiene menor calidad, es simplemente un detalle que se le puede agregar, ya que la armonía sí tiene la cualidad de exagerar la atmósfera emocional usando los tonos correctos. Es como una metanarración. Y bueno, aparte también les menciono que rearmonizar no tiene que ser tan exuberante y aún con alteraciones sencillas el resultado final puede ser bastante notable. Pero bueno, ahora sí vamos pasando a ya la última parte del video, los poliacordes, que básicamente hace uso de dos acordes al mismo tiempo. Y esto funciona generalmente bien cuando se hacen combinaciones de acordes básicos que pertenecen a la misma escala. Entonces sería simplemente mezclar distintos modos en un solo acorde, como por ejemplo el primer modo con el sexto, o también el segundo modo con el quinto, quizá un poco más tenso que el anterior, pero bueno, un poliacorde tampoco necesariamente necesita limitarse a la misma estructura, pueden también ser bitonales, y esto significa que ahora se combinarían dos distintos acordes que pertenecen a distintas escalas, como por ejemplo Do mayor con Fa sostenido menor. Wow, eso fue intenso. ¿Qué pasaría si usáramos tres acordes? Interesante. Ahora, les quisiera también comentar que técnicamente cualquier armonía que sea compleja puede interpretarse también como un poliacorde si así lo desean. Por ejemplo, el acorde de sol que utilicé en la rearmonización de Creep, en vez de ser un sol mayor noveno con una sexta, podría interpretarse como un sol mayor combinado con un fa disminuido. Y de la misma manera un poliacorde también puede interpretarse como uno solo, o hasta el poliacorde de tres acordes como uno de dos. Entonces, quizá el poliacorde no es algo tan innovador, pero sí es un método útil que puede servir para rearmonizar temas musicales de manera más sencilla y también hasta para descubrir escalas. Cheque nada más lo que salió con la combinación de los tres acordes. Una escala de 6 tonos bastante exótica. Y quién sabe, quizá hasta se podría sacar una progresión interesante si la usáramos. Pero por más que podría seguir adelante con este tema por mucho más tiempo, me parece que con esto ya ha sido suficiente como para concluir este video sobre un tema que desde que tengo memoria siempre me ha parecido fascinante. Hay algo en la acción de combinar distintos tonos que casi hasta parece místico, pero una vez que lo logras entender mejor, ya no estamos hablando de magia, sino del potencial infinito que existe en la música, de lo cual próximamente estaré hablando. Y bueno, para concluir el tema, supongo que lo que les sugiero que traten de recordar es que la armonía tiene una función de agregarle mayor carácter emocional a la música, ya sea aumentando la tensión o soltándola. Pero en fin, espero y hayan disfrutado el contenido de este video.
Habrá más por venir, así que, como siempre, yo me despido. Hasta la próxima.